a muchos, comenzar a conocerlos. También he visto por imágenes de las clases, de algunas clases anteriores, algunas personas que también conozco y saludo especialmente. Es el resultado, esta diplomatura que me llena de honor ser partícipe de la misma, del esfuerzo y la decisión y la vocación de muchas instituciones, a quienes saludo especialmente y felicito. Es un honor y una gran responsabilidad para mí estar aquí en este día, en esta jornada con ustedes y haber sido elegido para dictar uno de los módulos. Quiero agradecer especialmente a Florencia, a Nadia, a las autoridades de ICES y de Caja de Nauer, a Andrea por toda la coordinación y por supuesto sus palabras de presentación, pero especialmente por su gentil referencia a su rol o a mi rol de profesor para con ella, así que gracias y por toda la ayuda en la organización de la actividad. A CEP también por organizar este encuentro y toda la diplomatura. Tengo entendido que están llegando a la finalización de la misma o en un estado importante de avance de cursado, así que, bueno, los felicito a todas las instituciones y espero poder cumplir con los objetivos y con algunas de las expectativas o con todas las expectativas que seguramente se vieron, que fueron motivo de decisión para convocarme. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar, si les parece, si estamos bien de audio y sonido, comenzaríamos entonces para el desarrollo de la jornada de hoy. Y les pido que me vayan comentando si estamos bien en el tiempo real entre el audio, la imagen y la proyección del PowerPoint y si todos lo están siguiendo. Como nociones generales, vamos a encuadrar este espacio, esta jornada de hoy, esta charla de hoy, esta hora y media de reflexión, iniciando, por supuesto, con el análisis de la Constitución, del derecho constitucional, pero especialmente de esta pequeña referencia introductoria que considero esencial, pero que tiene que ver fundamentalmente con la versatilidad, con la importancia de la Constitución. La Constitución no es solamente, lo saben, lo sabemos todos, lo replicamos, lo comentamos, lo decimos, lo predicamos en muchas situaciones, pero siempre es bueno recordarlo, no es solamente técnicamente la norma de mayor importancia, o ese conjunto de normas superiores y supremas que regulan una comunidad política estatal, sino que fundamentalmente es un gran acuerdo de convivencia. De eso se trata fundamentalmente el objetivo de análisis de este espacio. Saludo especialmente a Victoria también, que no la pensé que se había desconectado. Muchas gracias, Victoria, por toda la colaboración. Y este esencial acuerdo de convivencia que marca las pautas en el sentido del gran contrato social, el gran compromiso en el que todos los ciudadanos en una sociedad determinada depositan la gran obligación, la fundamental obligación de regular los aspectos fundamentales de la convivencia social. Es un manual de convivencia, es la carta de navegación de una sociedad, es lo que constituye, lo que da la esencia a esa sociedad política organizada, es por supuesto un instrumento fundamental de gobierno. Y hace unos años, 26 años concretamente, es junto a los tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados expresamente, lo que constituye o configura lo que se llama el bloque constitucional federal, ese conjunto de normas máximas que regulan toda la jurisdicción nacional y por lo tanto comparte la Constitución Nacional con los tratados internacionales sobre los derechos humanos este carácter de regla fundamental. ¿Por qué destacamos especialmente que es un gran acuerdo de convivencia o el principal acuerdo de convivencia? Porque vamos a analizar aspectos específicos que tienen que ver con lo que hoy destinamos para elegir en el marco de esa característica. Vamos a ver fundamentalmente
desde el surgimiento del derecho constitucional, de la ciencia constitucional, de la Constitución como acuerdo fundamental de convivencia y como norma máxima, estamos hablando de la Revolución Francesa principalmente, y un proceso que se inicia en 1810 en Argentina y que de algún modo comienza a tomar forma a partir de 1853 y 1860, ese tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho tiene hoy 167 años, es decir, la historia constitucional argentina ha transitado 167 años de vida institucional constitucional desde la sanción de nuestra primera Constitución, 37 años, como hace referencia esa referencia numérica, valga la redundancia, de la consolidación de un sistema de vida fundamental como la democracia, a partir principalmente del año 1983, y 25 años, 26 años, no 25, como reza ahí, de celebración, todavía no llegamos a número 26, de celebración del aniversario de la última reforma constitucional, una reforma trascendente, muy importante, que merece ser analizada en el aspecto que hoy elegimos para conversar. A pesar de que el derecho constitucional, la ciencia constitucional, ha logrado una gran cantidad de objetivos fundamentales desde sus inicios hasta ahora, lo cierto es que también tiene muchos objetivos pendientes, muchas deudas pendientes, muchos aspectos que hoy constituyen principales preocupaciones y desafíos, y solo enumero, a título no solo enunciativo, no taxativo, estas preocupaciones: la calidad institucional y democrática, la consolidación, y mucho más que la consolidación, en algunos casos hasta la presentación y el inicio de mecanismos esenciales de participación ciudadana, nuestras asimetrías del federalismo que generan muchas preocupaciones, el deterioro ambiental, especialmente en los últimos años, un tema y una cuestión esencial, que es la corrupción estructural, un gran problema complejo de difícil solución, especialmente en Latinoamérica, y que es de las situaciones que generan esta mala calidad institucional, es decir, todas estas preocupaciones y problemas están estrictamente relacionados, son causa y consecuencia, y especialmente estas tres últimas cuestiones, que son a lo que vamos a dedicar hoy especial atención: la persistencia de la desigualdad social, las variadas dimensiones de la pobreza y la falta de acceso a la justicia, al derecho a la justicia de millones de personas. Nos vamos a dedicar entonces especial atención a estos tres principales problemas. Desde aquel movimiento histórico de la Revolución Francesa, que tenía como eslogan libertad, igualdad y fraternidad, ha pasado mucho tiempo, y sin embargo, muchos de esos desafíos o banderas enarboladas todavía siguen siendo batallas sin ganar. Y en algún aspecto la historia de los derechos humanos puede ser concebida o explicada o narrada o descripta o caracterizada como una historia de la permanente lucha por la igualdad y contra la discriminación. Ese eslogan libertad, igualdad y fraternidad sigue siendo una tríada que constituye hoy también la esencia del derecho constitucional. Pero vamos a partir de estas reflexiones a intentar desentrañar de qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de la igualdad. ¿Qué es la igualdad? ¿Qué era esa igualdad de la Revolución Francesa proclamada, querida, deseada en ese momento? ¿Y qué es la igualdad en sentido actual? Y Rousseau decía en 1750, uno de los mayores referentes del pensamiento republicano, del surgimiento del Estado constitucional, un pensador político y social y jurídico de gran envergadura, decía que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse obligado a venderse. Y con mucha influencia de esta corriente, y también influyente en Argentina,
Mariano Moreno en 1810, y contemporáneamente, uno también de los próceres y de los pensadores más lúcidos de esa época y con gran influencia en el desarrollo emancipador de Argentina y de Latinoamérica como consecuencia de este proceso revolucionario internacional, decía con una caracterización similar que la libertad de los pueblos no consiste en palabras, ni debe existir solamente en los papeles, que cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos, pero ese canto no, es muy compatible con la opresión que significa las cadenas y la influencia y la restricción de la libertad que esas cadenas generan. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el dogma de la igualdad. Nos plantea esta necesidad de que igualdad y libertad son principios básicos de una sociedad que pretende ser democrática, constitucional e inclusiva, como ya veremos. Es que en nuestro país y en general en Latinoamérica se observa, y esto podemos remontarnos a muchos años para hablar de esta crónica, de esta crítica, de esta dramática realidad de pobreza estructural y dramática desigualdad. Se manifiesta en prácticas discriminatorias estructurales y que constituyen fundamentalmente una violación grave, hasta crítica hasta de un nivel de tanta agresividad respecto del tejido social que significa una lesión que en algunos casos hiere muy crudamente a todo el tejido social. La permanente desigualdad, la pobreza crónica estructural y la violación o vulneración de derechos que eso genera es uno de los principales y tal vez el más dramático problema de nuestra sociedad contemporánea, pero como les digo, desde hace muchos años. Basta analizar estadísticas que se van modificando permanentemente y números más, números menos. Este cuadro se mantiene con mucha actualidad. América Latina y el Caribe, si no es la región más pobre, pero es la región más desigual del planeta. 10 de los 15 países más desiguales del mundo son latinoamericanos. En América Latina y el Caribe el 10% de la población acapara el 71% de la riqueza, y esto hoy se ha profundizado, ya veremos o haremos algunas reflexiones sobre el contexto de pandemia especialmente, pero el escenario actual o la situación actual nos mostrará un escenario en los próximos años tal vez mucho más dramático que este cuadro nos muestra, y por supuesto los grupos y sectores más desfavorecidos, más vulnerables, se están viendo profundizada su situación de vulnerabilidad. La pobreza y la indigencia son principales problemas en esta América Latina que desafía el derecho constitucional y por lo tanto a todas las miradas de las políticas públicas que en definitiva pretende este espacio generar. Ya en 1948, luego de una serie de violaciones muy crudas a los derechos humanos a escala global, y que tienen que ver con las consecuencias de la primera y especialmente la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, se empieza a generar esta preocupación internacional por la preocupación de los derechos humanos, esta preocupación internacional por la protección de los derechos humanos, y el inicio de organizaciones internacionales y de mecanismos y protecciones a través de instrumentos internacionales con la necesidad de proteger los derechos humanos a escala mundial. Este principal manifiesto se presentaba como en su artículo primero, nada más y nada menos, como el principal norte y el objetivo fundamental de los tratados internacionales. Sin embargo, parece solamente una expresión de deseos. La caracterización de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos, en dignidad y derechos, y que como esa característica deben comprometerse fraternalmente, la idea de igualdad, la idea de libertad y de fraternidad, pero fundamentalmente desde la concepción de la igualdad del ser humano,
parece una expresión falaz, no es una norma, no tiene las características norma jurídica porque no está generando una conducta y por lo tanto la consecuencia de ella no tiene el carácter de norma, tiene un carácter de declaración, y como declaración tampoco es descriptiva de una realidad porque esa realidad no es tal. Por lo tanto, parece solamente una simple expresión de deseos. Sin embargo, es el disparador para un análisis que estamos obligados a realizar. Y muy rápidamente ingresamos en un terreno el análisis y el estudio de la filosofía constitucional en sus momentos de génesis del Estado constitucional. Si yo les preguntara y tuviéramos la posibilidad, que de hecho quiero también, y era lo primero que debía decirles junto al saludo y al placer de conocerlos, es que en el momento que ustedes deseen realizar una pregunta, deseen formular una inquietud, deseen realizar un comentario, aunque luego en algún momento determinado brindaremos ese espacio específicamente, pueden hacerlo a través del chat o seguramente si la coordinación lo permite a través de la habilitación del micrófono, pero al margen de que luego generemos un espacio de participación específica. Sin embargo, si yo tuviera la oportunidad de a esta pregunta conversarla con ustedes, seguramente generaríamos un debate muy rico, muy interesante, como de cada uno de los temas que probablemente merece mucho más análisis que hoy le vamos a dedicar, pero vamos a fundamentalmente, o mi objetivo, nuestro objetivo principal es reflexionar sobre los temas que vamos a ver hoy. Si les planteara la necesidad de discutir a qué nos referimos con igualdad, sin dudas se generaría una de mucha riqueza, de mucha controversia, y que permitirían construir una noción de igualdad, pero que partiría de seguramente una primera premisa que diría todos los hombres somos iguales por la naturaleza de ser hombres. Después también otro diría que todos debemos ser tratados de igual. Seguramente alguien más agregaría que todos debemos ser tratados de igual ante igualdad de situaciones, y que el derecho, diría uno, debe igualarnos, y otro diría eso no es posible, si no somos todos iguales, somos todos diferentes, por lo tanto el derecho debe tratarnos de manera diferente, pero esa diferencia debe ser similar, o ese trato diferencial debe ser respetado en las mismas circunstancias y condiciones, y así seguramente generaríamos un debate de mucho interés, como les digo. Vamos a intentar avanzar con preguntas y respuestas, pero con la afirmación inicial de que para el mundo del derecho no hay concepto tal vez que refleje mayor complejidad que el concepto de igualdad, que el principio de igualdad y que el derecho a la igualdad. Es sin duda verdaderamente complejo, y de eso se trata fundamentalmente el objetivo del taller de hoy. Muchos diríamos entonces que los seres humanos no somos iguales, que somos todos diferentes, y es cierto, no hay ningún ser humano igual a otro, no existe bajo ningún punto de vista la posibilidad de que se conciba a un ser humano igual a otro, somos todos diferentes, por lo tanto no podría concebirse un derecho como social, como una imposición social a la igualdad. Tener derecho a la igualdad significaría ser una norma contraria a la naturaleza humana. Sería, y de hecho, aunque podríamos hablar mucho tiempo de esto, los igualitarismos sin duda son imposiciones sociales para reducir la libertad individual, pero hay mucha tela para cortar alrededor de ello. Por eso es que si pretendemos la igualación de todas las personas, supondría la negación de la individualidad humana y en definitiva la pérdida de los derechos. Pero entonces, ¿qué es la igualdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de igualdad? Debemos distinguir principalmente o esencialmente la distinción entre principio de igualdad y derecho a la igualdad. Vamos a comenzar por desentrañar el concepto principio. Y por eso debemos partir de una definición. La sociedad o un conjunto de personas
se define como sociedad políticamente organizada a partir de un presupuesto que genera todos los demás derechos fundamentales. Ese presupuesto es la igualdad. La explicación del principio de la igualdad radica fundamentalmente en que hay un componente que nos distingue de las demás especies, que es la dignidad humana y es la capacidad del hombre de dirigir su conducta para construir una sociedad, la capacidad del ser humano para transformarse en un ser social y despojarse de la fuerza como mecanismo de convivencia social y depositar en una estructura la serie de competencias y atribuciones para organizar una sociedad. Para eso nos valemos de un momento en el que hay un único momento de la historia de la construcción de un Estado social en el que todos somos exactamente iguales. Hay un momento en el que todas las diferencias, que podemos discutir si son naturales o sociales, y vamos a hablar un poco más de ello, se anulan o que todas las situaciones dejamos de hablar de diferencias para hablar de un momento en el que somos todos iguales, que es la instancia democrática de construcción de un Estado social, cuando depositamos, o en cada momento determinado en que depositamos nuestra voluntad individual para construir la voluntad general, y ese momento es el momento de la elección, el momento de la votación, el momento en que elegimos nuestros representantes. Y todos y cada uno de nosotros, en el cuarto oscuro, tenemos la posibilidad de emitir nuestro voto, y ese voto vale igual para todas las personas. Este es el principio constitucional de la igualdad. Es la posibilidad de gestionar la diferencia a través, como ahí les digo, en el momento de la votación, la voluntad individual construye la voluntad general para gestionar la diferencia. Nuestras diferencias las igualamos en un momento determinado en el voto y volvemos a recuperar las diferencias, pero a través del voto construimos una sociedad para que administre nuestras diferencias y, por supuesto, las respete y no provoque o no permita que esas diferencias sean motivo de discriminación o de falta de acceso a derechos. Esa es la técnica fundamental de construcción de la voluntad general. Todos somos iguales y por eso hablamos del principio constitucional de la igualdad en un momento determinado. Por supuesto que esta teoría de construcción social basada en el principio de la igualdad tiene una gran crítica, que es moneda corriente en nuestras sociedades, y cuando digo nuestras sociedades me refiero no solamente a la provincial, a la regional, a la nacional o a la latinoamericana, sino también a la sociedad mundial, que lamentablemente nuestras carencias, nuestras dependencias, nuestras vulnerabilidades, nuestra situación de pobreza, nuestra dependencia de muchas decisiones de la política coyuntural, no nos hace plenamente libres ni nos permite ser verdaderamente iguales. Aunque en teoría en el cuarto oscuro podamos hacer valer el derecho a al pleno principio de la igualdad, ustedes saben y van a consentir, supongo, aunque podemos discutirlo, que lamentablemente nuestra realidad nos muestra que ni siquiera la posibilidad de la expresión del voto es un atributo de pleno ejercicio, o que se puede ejercer plenamente y en libertad, y que por lo tanto tampoco, aunque en teoría pretendamos ser todos iguales en el cuarto oscuro, salimos de allí o entramos allí condicionados por una desigualdad estructural que verdaderamente nos condiciona. Pero, superada esta instancia de construcción de la sociedad, vamos a hablar, sí, ya concretamente de a qué nos referimos cuando hablamos de derecho a la igualdad. Entonces, sí vamos a decir que la igualdad es que todos tengamos garantizados el derecho a ser diferentes, sin que esta diferencia, como ya les había anticipado, genere discriminación o desigualdad social. No podemos permitir que esta
función básica de la igualdad se transforme en discriminación porque existan distinciones ilegales, injustificadas, irrazonables o arbitrarias, como ya lo vamos a ver, que provoquen que esas diferencias se transformen en discriminación y por lo tanto en desigualdades. Este es un primer concepto que quiero dar o que quiero mostrarles, porque es del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero a este concepto lo vamos a cuestionar seriamente también, y va a ser parte del análisis de hoy. Decimos por discriminación, o nos referimos a toda exclusión, distinción, restricción, que basado en motivos como raza, religión, color, sexo, idioma, opinión política, origen, posición económica, etcétera, permitan anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Es un primer concepto de discriminación. Porque yo necesito que primero identifiquemos a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación, la que al derecho le interesa especialmente. Nuestra vida cotidiana se desenvuelve en una constante presencia de elecciones, y esas elecciones marcan una preferencia, y por suerte la mayoría de esas preferencias que nosotros tenemos, que los particulares tenemos, que el Estado tiene, y en definitiva que todos los actores que integramos la sociedad tienen, en la mayoría de los casos esas preferencias son razonables, son legales, y no merecen la protección específica del derecho constitucional, o, como ya vamos a ver, del derecho antidiscriminatorio. Podemos citar cientos de ejemplos, pero tal vez nadie discuta, nuestra vida cotidiana en nuestra vida cotidiana hay un sinfín de categorías. Tenemos determinados permisos a ejercer determinados derechos según nuestra edad. Tenemos condición de personas que pueden conducir un vehículo y personas que no, y para eso hay un carné habilitante. Vivimos en un determinado territorio, por lo tanto, hay personas de una provincia y personas en otra. Hay personas que son propietarios, personas que no, personas que tienen el estatus de estudiante y cumplen normas vinculadas a ser estudiante, personas que son profesionales y están regulados por los instrumentos legales que rigen esa profesión, personas que conducen un automóvil y deben respetar una velocidad determinada. Es decir, categorías de personas y de situaciones que generan o restringen derechos y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Tal vez nadie discuta que resulta necesario para conducir un vehículo tener determinada edad y un carné habilitante, pero sería arbitrario, irrazonable e injusto si para conducir un vehículo hiciera falta ser católico, o hiciera falta ser varón, o hiciera falta ser de una provincia determinada y no de otra, que algunos habitantes de una provincia puedan conducir y otros no, o de un país y otros no, que la orientación sexual sea determinante para la posibilidad o no de obtener un carnet de conducir. Tal vez todos podemos estar de acuerdo en que para ejercer la medicina hace falta, por supuesto, el título habilitante de médico, más la colegiación y la habilitación que se exija. Nadie dudaría, pero sí repudiaríamos, reaccionaríamos y atacaríamos una norma que prohíba a los negros de ejercer la medicina. Y así sucesivamente, marcando la diferencia entre la categorización jurídica cotidiana y la discriminación específica a la que muchos ciudadanos podemos estar expuestos en una multiplicidad de situaciones. Y las preferencias razonables tienen que ver con eso. En muchos ámbitos de nuestra vida elegimos o somos elegidos por una preferencia que aunque sea parte del ejercicio de la voluntad de elección,
y responda a motivaciones personales, no necesariamente esas motivaciones personales son objeto de una protección del derecho. Si un técnico de una selección de fútbol decide convocar a determinados jugadores por el estilo de juego que plantea, que tengan un desempeño, un desarrollo, un desenvolvimiento físico de determinadas características, que respondan a la estrategia que el técnico de fútbol para ese determinado torneo elige o prefiere, y por lo tanto elige a determinados jugadores, podrá ser cuestionable desde diferentes puntos de vista de otros técnicos que hubieran elegido otro, o de la sociedad que hubiera preferido a tal o cual jugador, pero no necesariamente esa elección es objeto de una protección jurídica. Ahora, si un técnico de fútbol elige no convocar a un determinado jugador porque ese jugador públicamente manifestó su homosexualidad, estaríamos ante un terreno de discriminación arbitraria, infundada, irrazonable, etc. O si decide no convocar a un jugador por su aspecto físico, o a un jugador porque es de determinada localidad del interior de una provincia, estaríamos hablando de prejuicios, de estereotipos que condicionan el goce de determinados derechos de una persona respecto de otras, en una igualdad de situación. De eso se trata fundamentalmente, de distinguir aquellas situaciones que deben despertar la preocupación del derecho constitucional y de toda la normativa, toda la legislación infraconstitucional, también de los tratados internacionales sobre derechos humanos, y que debe, a mi criterio o a nuestro criterio, debe ser pensada por todos los operadores políticos de manera interdisciplinaria. Vivimos en situaciones de manifestación, de elecciones personales que pueden estar en el ámbito de lo fundado, de lo razonable, de lo legal, y muchas situaciones que merecen protección especial del derecho porque ingresan al terreno del prejuicio, de la arbitrariedad, de lo infundado, del estereotipo, y de eso se trata fundamentalmente la percepción de la discriminación. Pero a mí me interesa especialmente que además de esta sensibilidad que todos la tenemos para advertir que en muchos casos esa decisión de un particular o del Estado es discriminatoria, me gustaría que identifiquemos estas dos variantes o estos dos enfoques, estos dos tipos de discriminación, y que tienen que ver con la evolución del derecho constitucional desde aquel primer concepto y principio de igualdad hasta la actualidad. Hemos pasado de un concepto puramente individualista, pero que sigue persistiendo en la actualidad, son solo dos miradas que conviven, de la igualdad en el sentido puramente individual o preferentemente individual, y que se concibe como un trato arbitrario, es decir, una persona sufre una exclusión de derechos, o a esa persona no se le permite acceder a determinados derechos, porque quien ha tomado la decisión ha partido de la base de fundamentos, prejuicios, desprecios por determinadas características que irrazonablemente son pensadas para la toma de esa decisión. Bajo ningún punto de vista podemos justificar que para conducir un automóvil se requiera una determinada orientación sexual, o se requiera una determinada característica física, o se requiera profesar una determinada religión, pero sí, por supuesto, nos resultaría razonable que una persona de 4 años, de 5 años, de 7 años, no pueda manejar. Si nosotros, ante una igualdad de situación, dos personas mayores de 18 años con carné con todas las condiciones y el entrenamiento previo para obtener un carné de conducir, llegan a solicitarlo
y una persona lo obtiene y otra persona no lo obtiene, y esa persona que no lo obtiene advierte que la no obtención de ese carnet de conducir se debe a cuestiones que no tienen que ver con la capacidad o no de conducir, sino con prejuicios o con estereotipos o con rasgos o con motivos, fundamentos discriminatorios, estamos hablando de una situación individual o de un enfrentamiento, una colisión de derechos de diferentes personas ante una decisión administrativa o de un particular. Y esta concepción que es predominantemente negativa exige del Estado, por eso es la obligación de abstenerse, exige del Estado que realicen determinadas prácticas o tomen determinadas medidas que provoquen una exclusión de derechos a una persona respecto de otra. Me interesa concentrarme especialmente en esta segunda mirada, en este segundo enfoque, en esta construcción de la igualdad en el sentido estructural o la discriminación estructural. Ya no hablamos de dos personas ante una misma situación y una excluida, sino que hablamos de grupos históricamente desfavorecidos, de grupos sociales, colectivos sociales que históricamente sufren una discriminación estructural y sistémica, un sistema, un proceso de conducta social permanente que va provocando que determinados grupos predominen sobre otros, que algunos grupos colectivos vayan perdiendo cada vez más derechos y que en definitiva vaya provocando que otros grupos sí los vayan teniendo, es decir, grupos vayan posicionándose en la sociedad en desmedro de otros que van quedando excluidos. Esa es la mirada estructural que fue construyéndose en los últimos tiempos, y ya no hablamos de la igualdad formal en el sentido histórico, sino hablamos de igualdad real o igualdad de oportunidades, y fundamentalmente la construcción de una mirada que le exige al Estado ya no la posición abstencionista, sino una actitud positiva, el advertir esa desigualdad y el diseñar políticas públicas para intentar erradicarlas. El advertir, el sensibilizarse con esta asimetría y generar mecanismos para reducir esas diferencias o esas desigualdades. Y voy a dar un ejemplo que tiene origen y que muchos libros vinculados a esta temática lo citan. El derecho antidiscriminatorio comienza a construirse fundamentalmente por la segregación racial en Estados Unidos. El derecho antidiscriminatorio tiene principal origen allí. La doctrina constitucional antidiscriminatoria se irradia principalmente desde, por supuesto, también tiene surgimiento en Europa, pero se irradia para Latinoamérica fundamentalmente influenciada por la corriente defensora de los derechos de la población negra y la población latina en Estados Unidos, y la doctrina constitucional de muchos autores en nuestro país tienen marcada influencia en ese sentido. Un ejemplo de la construcción de esta mirada tiene que ver con un fenómeno, el de una orquesta de instrumental constituida por 50 personas en la ciudad de Chicago, una gran orquesta reconocida mundialmente, una de las mejores orquestas instrumentales del mundo, que recibe premios permanentemente o ha recibido premios permanentemente por su calidad orquestal, y que comienza a manifestar a partir de la década del 50 al de 60 una característica que preocupa. Los 50 miembros integrantes de esa orquesta, eximios intérpretes de diferentes instrumentos, son todos personas blancas, de posición económica cómoda, y principalmente de sexo masculino u hombres que tienen y esa fisonomía, esa característica es una característica distintiva, prácticamente una manifestación tradicional de esa orquesta. La orquesta se conocía ya de esa manera, una caracterización.
la poca característica de inclusiva de esa orquesta comienza, o de excluyente, comienza a ser criticada. Es decir, podemos ser la mejor orquesta del mundo, pero no puede ser que esta orquesta no refleje el mosaico de nuestra sociedad, no refleje la población latina, la población negra, la mujer y los sectores más desfavorecidos económicamente, porque manifiesta esta característica. Entonces debemos empezar a cuestionarnos, eso dicen las autoridades, y eso dice el director de la orquesta, un funcionario público, que debe empezar a replantearse estos modelos de selección del personal, de los músicos que van a integrar la orquesta. Vamos a modificar el sistema de elección, por supuesto, porque estamos siendo prejuiciosos, estamos eligiendo a las personas que queremos que le integren partiendo de un prejuicio discriminatorio. Bien, colocan entonces, a partir de una serie de propuestas, empiezan a implementar un mecanismo diferente de selección. Y se proponen el colocar un telón, un velo, un divisorio que establezca, que separe a los tribunales del competidor, del concursante que va a ser elegido, que va a ser seleccionado, que está pretendiendo ser seleccionado, y que no exista ninguna forma de que el jurado vea y se vea influido por esa. No se pueden conocer los nombres, por lo tanto no se conoce ni el apellido, ni el origen social, y también hasta se colocan alfombras en el camino previo para llegar hasta ahí, para que ni siquiera se sientan los pasos de los tal vez tacones que puedan utilizar la mujer e identificar que es una mujer. Ni siquiera se puede reconocer el sexo de la persona. Por supuesto que luego debiéramos hablar de la construcción de género, pero hablamos en términos generales. La caracterización o la implementación de este nuevo mecanismo es esperado con mucha expectativa, y a los meses o tal vez al año se realiza una evaluación de esa técnica de selección, y el resultado es, creo que como ustedes se imaginan, exactamente igual. Sigue siendo la orquesta con los mejores intérpretes, los que han recibido de las mejores calificaciones, los más idóneos pero también integrada por personas, por varones de origen anglosajón, de clase privilegiada, y con exclusión de otros grupos colectivos más desfavorables. Por supuesto, ni hablar de colectividad sexual, de la diversidad sexual, etc. Una fisonomía de lo que el ciudadano yanqui medio sostenía en ese momento que debía ser la mejor representación de esa orquesta. Vayamos pensando también, luego a esa orquesta la podemos trasladar a nuestra fiesta del poncho, a nuestra selección de fútbol, a nuestra integración de cámaras de legisladores, a muchas otras manifestaciones de colectivos en los que debemos pensar en la dicotomía entre lo que consideramos representativo y lo que tal vez en ese momento debiera ser el criterio justo de elección. Pero vamos un poquito más. Se advierte lógicamente que la mujer había, aún siendo virtuosa desde los 7 u 8 años, para comenzar a desarrollar su aprendizaje por determinado instrumento, no había sido permitir a su creación artística, porque la mujer desde la niñez y juventud estuvo destinada a las tareas de la casa, no era una tarea la tarea del encuentro con los artistas, era prohibida porque era excesivamente liberal, por lo tanto era una tarea, era un espacio de arte principalmente preparado para hombres, por lo tanto la mujer comienza desde joven a ser excluida de esos espacios. Aún siendo virtuosa, no había tenido los años de preparación que sí tenían muchas otras personas que estaban ahí.
el negro que desde los 10 años trabajaba en la plantación o en la casa donde seguramente el niño de esa clase acomodada recibía clases especiales de ese profesor especial que le venía a enseñar piano y por el que se pagaba mucho dinero. Son imágenes de películas, pero que la conocemos y la podemos trasladar a cualquier otro ámbito de nuestra vida cotidiana. Ese niño estaba mucho mejor preparado por años de entrenamiento. Entonces, había una igualdad inicial de posibilidades, había potencial capacidad de desarrollo, pero en un momento unas personas pudieron desarrollarla y otras no. Había igualdad formal, los hombres son iguales ante la ley, pero no había nadie que acompañe al desarrollo de esas capacidades. No solamente eso, no solo la acompañaban, sino que las prohibían. Por lo tanto, ni el latino, ni el negro, ni la mujer podían dedicarse 14, 15 años para ser eximios músicos como lo que esa orquesta requería. Entonces, ahí se comienza a hablar de que esta orquesta no solamente tiene que ser la mejor musicalmente, tiene que reflejar un mosaico de representatividad de una sociedad y debemos fomentar el cupo de la mujer, es decir, si hay 50 músicos, 20 por lo menos tienen que ser mujeres, 20 por lo menos tienen que ser mujer, varón, negro, latino, es decir, todas las representaciones de la sociedad deben formar parte de esa orquesta. Pero ahí empiezan a discutirse modelos, porque algunos dirán, sí, pero es injusto, porque ante una situación de evaluación, un muy buen músico cede su espacio, es discriminado, por eso hablamos de discriminación inversa o discriminación positiva, es discriminado frente a una persona que debe entrar por un empujón que el Estado debe darle para evitar esa histórica desigualdad. Hay grupos que históricamente fueron excluidos, son excluidos del efectivo goce de derechos, y esa práctica es sistemática y va durante muchos años socavando y provocando más asimetrías, y esos grupos necesitan que se desarrollen prácticas discriminatorias para que en situaciones concretas deben ser empujados al goce de los derechos, aún a costa de que algunos queden excluidos, pero porque son el grupo privilegiado. Estas son las dos miradas, pero vamos a profundizar en el desarrollo a continuación. Como les decía, durante mucho tiempo el derecho a la igualdad formaba parte de este principio tradicional, de la igualdad en sentido formal o liberal, de este principio histórico que formaba parte de las primeras etapas del constitucionalismo, pero a partir de que se comienza a advertir que la discriminación provoca graves y serios daños al tejido social y que se admite que el derecho a no ser discriminado es un derecho colectivo, ya no es un derecho del individuo ni un derecho social, sino un derecho de todo el colectivo social, de toda la sociedad. Todos como integrantes, así como tenemos el derecho colectivo al medio ambiente, el derecho colectivo a los consumidores o de los consumidores, el derecho colectivo a la eliminación de la pobreza, el derecho colectivo a la justa distribución de la riqueza, el derecho colectivo a la condición de usuarios y de servicios públicos, también tenemos el derecho colectivo a la paz, el derecho colectivo a la seguridad y también el derecho colectivo a no ser discriminado. Se empieza a concebir como un problema de todos la discriminación y por lo tanto comienza a surgir esta corriente llamada derecho antidiscriminatorio. Y este derecho antidiscriminatorio, que en definitiva se traduce en políticas públicas, por eso trato de llevarlo a lo que entiendo, pretendo, deseo que sea útil y valioso para lo que ustedes están estudiando en esta diplomatura, ese derecho antidiscriminatorio comienza a exigir respuestas de los operadores políticos y de los organismos públicos para brindar políticas públicas. Y que esas políticas públicas tienen como principal misión la de proteger a los grupos vulnerables y por lo tanto
vedar o evitar prácticas antisociales de los grupos más discriminadores. Acá hay una tensión de grupos más discriminados y de grupos más discriminadores. Y se concibe en este sentido, como les decía recién, que la discriminación no es solamente un atentado contra un individuo o un grupo social, sino contra todo un sistema. Y ahí nos detenemos sin que para hacer una reflexión. Por un lado, la cuestión, ahí vemos que se denominan grupos vulnerables, grupos en situación de vulnerabilidad, grupos de atención prioritaria, grupos preferentes, grupos desfavorecidos, grupos en situación de desventaja. Con todas esas denominaciones describimos o adjetivamos a aquellos colectivos sociales que históricamente y sistemáticamente son sujetos a un proceso de subordinación y de exclusión de derechos. Esta enumeración es solo enunciativa, mujeres, niños, enfermos, pobres, adultos, mayores, personas con discapacidad, etcétera, como ven en la diapositiva, y además una imagen que pretendo nos lleve a la reflexión, que es en muchos espacios de representatividad, que pretenden ser representativos, estos grupos, estos colectivos, no están representados, por lo tanto, muchas veces vemos estos espacios de discusión en los que se debaten derechos, políticas o decisiones que impactan y que debieran afectar considerablemente, de manera determinante, a aquellos grupos más desfavorecidos, pero está integrado por personas de los grupos más favorecidos. Esto no implica, no pretende generar una discusión solamente o sea, podemos profundizar mucho más de cuáles son los grupos más desfavorecidos, pero en muchos casos las decisiones políticas no se toman con la verdadera mirada integral de todos los actores que integran esta realidad social, ni mucho menos con los representantes de esas minorías. Y eso me parece que es una cuestión sobre la que debemos trabajar. Debe haber representatividad y debe haber mayores canales de ejercicio de participación ciudadana para que los derechos de esos grupos minoritarios se vean verdaderamente, por lo menos interpretados, reconocidos, que haya personas que no solamente por sensibilidad, sino también y la capacidad y la empatía para conocer, sino por conocimiento real y por experiencia propia, puedan defender los derechos de esos grupos históricamente marginales. Y estas fotografías de esa imagen son muy características, lamentablemente. Vamos, como les dije, tomando notas si quieren de cada uno, o en cualquier momento pueden realizar alguna consulta u observación. ¿Qué nos preocupa fundamentalmente? Existen en todas nuestras sociedades una grave manipulación de estadísticas. Sobre eso debemos trabajar para visibilizar la realidad de grupos. Eso provoca, la invisibilización provoca mayor vulnerabilidad todavía, y por lo tanto, y lo contrario, la visibilización nos enfrenta a la necesidad de resolver problemas. Por supuesto, la pobreza es uno de los condicionantes principales de determinación de situaciones de vulnerabilidad, con todo lo que eso significa. Y me interesa fundamentalmente de este cuadro advertir la directa relación que existe entre discriminación y desigualdad y viceversa. La discriminación provoca mayor desigualdad y la consolidación de situaciones desigualitarias provoca mayor discriminación, y así se va generando un círculo vicioso cada vez más perjudicial para determinados grupos, y esa inequidad estructural se va acentuando. Hay lamentable estadística sobre la que no podemos profundizar ahora, pero la gran tendencia
hay grupos y personas, o sea, personas y grupos que desde su origen, desde su nacimiento, están predeterminados prácticamente a vivir perpetuados en esa situación de desigualdad. Existe una altísima probabilidad que un grupo en situación de pobreza extrema, un altísimo porcentaje de esas personas, además de sufrir carencia de necesidades básicas fundamentales, lleguen a no cumplir la educación inicial o la educación secundaria, por lo tanto no estar preparados para una oportunidad laboral y por lo tanto volver a seguir siendo expuestos a una situación de pobreza y mucho más esa determinación cuando se combinan 2 o 3 factores de vulnerabilidad. No es lo mismo una mujer, no es lo mismo una persona migrante que una mujer migrante, no es lo mismo una mujer migrante blanca que una mujer migrante negra. Y cuando se reúnen, cuando se acumulan varios factores de vulnerabilidad, la predeterminación es prácticamente condicionante. La estadística de potencialidad que tiene la población latina o negra de sufrir cárcel o quedar excluidos del mercado laboral en muchos países es dramática a comparación de las posibilidades que sí tiene la población blanca, y etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso solamente un disparador de reflexión. Y aquí tienen también una reflexión que tiene que ver con que hace mucho tiempo modelos de crecimiento económico que mantienen esta lógica de los extremos. A mayor riqueza se permite la mayor pobreza, es decir, estamos generando cada vez mayor antinomia de excluidos y de beneficiados por el sistema. Y en eso provoca una situación que debe cada día preocuparnos mucho más. Acá vemos esta posible situación de acumulación múltiple de vulnerabilidades. Por ejemplo, según estadísticas de 2015, 1 de cada 10 personas en Latinoamérica tiene discapacidad. 8 de cada 10 personas con discapacidad en el mundo son pobres. Miren el nivel altísimo de predeterminación. 3 de cada 10 niños y niñas con discapacidad, solamente 3 asisten a la escuela. 7 de cada 10 personas con discapacidad en la región están desempleadas o excluidas de la fuerza laboral. Es decir, la acumulación de vulnerabilidades puede ser un cóctel verdaderamente dramático para millones de personas. Cuando inicialmente me refería todavía estamos bien de tiempo. Espero que, gracias ya por la atención, espero no aburrirlos, y como tal vez un antídoto para el no aburrimiento es la opinión, así que ahí estamos para contestar lo que ustedes deseen, si no luego también hacemos un debate, pero desde ya les agradezco especialmente el que me acompañen hasta aquí. Debemos reflexionar especialmente en este contexto de COVID o de emergencia sanitaria por COVID y los grupos en situación de vulnerabilidad. La mala calidad estructural de nuestras sociedades, y esto es una fotografía muy trasladable como también gran parte de lo que hablamos desde el comienzo a toda Latinoamérica, nos muestra esta situación de precariedad y de dificultades para enfrentar en situaciones o en todo caso enfrentamos en situaciones de desventaja respecto de otras, y en esto obviamente estamos transitando la pandemia, no sabemos cuáles son, no hay ninguna receta, no hay ningún manual de instrucciones, se va haciendo camino al andar, pero lo cierto es que nuestros déficits estructurales y nuestras desigualdades sociales nos encuentran en una situación de mayor debilidad para
para afrontar esta dramática situación. Y esto se va a ver profundizado. La situación de vulnerabilidad de nuestros grupos no solamente se está visibilizando en estos tiempos, sino que se está recrudeciendo, se está profundizando. Y la mala calidad de vida, el hacinamiento, como lo vimos en muchas, sobre todo en aquellos barrios más precarios de provincia de Buenos Aires y de Buenos Aires, la precariedad, la pésima prestación de servicios, en algunos casos, las enfermedades preexistentes no diagnosticadas o con descuido en el tratamiento de muchas personas por carencias económicas, la mala calidad o falta de agua, la mala alimentación, las malas condiciones higiénicas, la necesidad de trasladarse todos los días al buscar el ingreso vital diario. Eso pasa en todo nuestro país, en toda Latinoamérica, que ha complicado el cumplimiento de aislamientos o de cuarentenas estrictas, la falta de acceso a servicios de salud, el mal servicio de transporte público. Son condiciones que definitivamente colocan a muchísimas personas en situación de mayor peligro que otras. Y al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo recientemente que los estados, al adoptar medidas de emergencia y contención frente a la pandemia, deben prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado que dichas medidas generan en los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo. Mencionan, los que venimos hablando, personas mayores y de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, colectivos de la diversidad sexual, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas que viven en pobreza y en pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales. Muy brevemente me gustaría que acompañemos a esta reflexión teórica la mención, no digo el análisis, porque llevaría más tiempo, pero sí la referencia y en el material que se les ofreció como material de estudio, y ya luego les voy a pasar las consignas, pueden profundizar un poco más, que a partir de 1994 esta mirada de la igualdad, este enfoque de igualdad fue evolucionando, fue acompañando esta realidad, esta sensibilidad social. Por lo tanto, pasamos de ese concepto de igualdad formal a un concepto de igualdad real, y con la incorporación de los 11, antes nos regulábamos por el histórico artículo 16, que si bien era importante o fue importante en su momento, no dimensiona o no ofrece protección especialmente para los grupos, que nos interesa también esa vertiente, y la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos le da mayor fortaleza al derecho para proteger, o a la sociedad, para proteger a las personas ante situaciones de discriminación. Y este es el artículo especialmente que nos permite la posibilidad del ejercicio de lo que se llama la discriminación positiva. Al término discriminación positiva lo van a encontrar como política preferente, discriminación inversa, acciones positivas, discriminación positiva, políticas diferenciales, políticas preferenciales, con nombres de esa naturaleza que permitan reflejar la posibilidad que tiene el Estado de, aún discriminando, ofrecer determinadas condiciones beneficiosas o ventajosas para aquellos grupos que históricamente presentan situaciones de vulnerabilidad. Es decir, se autoriza constitucionalmente, ya no solamente es la igualdad de trato, o sea, el ser tratados igual ante igualdad de circunstancias. Tal vez no sea justo eso. Volvamos al ejemplo de la orquesta. Cuando nos pusimos el velo, cuando nos pusimos el separador,
lo simbolizamos como la venda de la justicia. Era tal vez lo más justo. Íbamos a contratar a los más idóneos. Íbamos a escuchar solamente la virtuosidad del instrumento e íbamos a decir, aquí están los 50 mejores seleccionados. Pero si nos quitamos la venda, vamos a observar también los grupos históricamente desfavorecidos y vamos a generar políticas públicas desde los diferentes poderes del Estado para intentar ofrecer, colocar peldaños, pequeños empujoncitos de ayuda para no perpetuar esa situación de desigualdad. De eso se trata fundamentalmente el permiso constitucional de discriminar, porque si el permiso, si la norma constitucional solo nos estableciera igualdad de trato ante igualdad de circunstancias, nunca el Estado tendría la posibilidad de ayudar porque está discriminando. Vamos al ejemplo tradicional del cupo femenino. El cupo femenino históricamente, el cupo político. La mujer no solamente durante muchos años estuvo excluida de la posibilidad de votar, sino que también luego, aún incorporándose al ejercicio de los derechos políticos, podía ejercerlos parcialmente porque podía votar, pero realmente estaba vedada, en muchos casos, por discriminación de hecho, de una real participación política. La visibilización de esa realidad comienza a generar el establecimiento de una serie de medidas que, por ejemplo, se incluye la del cupo, que es, así como decíamos en la orquesta, que el 20%, el 30%, etcétera, deba ser ocupado por población vulnerable, se empieza a exigir que la tercera parte de los cargos electivos deban ser ocupados por mujeres. Hasta incluso, eso fue muy criticado en su momento, incluso hasta por referentes de los grupos feministas en ese momento, porque se consideraba que la ocupación o el derecho no debía ser impuesto por la ley, sino que debía venir del reconocimiento social, o del permiso social, o de la valoración social, y del cambio de patrones de conducta machista, etc. Sin embargo, también, pero se acepta que muchos mecanismos de intento de igualación social o de recuperación de parámetros de igualdad deban venir, en muchos casos, de la imposición legal. Por eso se sancionan este tipo de normas que exigen la participación. Luego hemos transitado a la paridad. Ya vamos a hablar un poco de ejemplos locales. Yo me activé y le voy a pedir a Andrea si está colaborando con el tiempo. Yo activé el reloj, creo que 10 minutos no lo había advertido, así que me parece que llevo 1 hora 10, perdón, pero le voy a solicitar que cuando tenga 1 hora 25, de acuerdo a su reloj, nos avise para realizar alguna pausa de debate. Y no sé si será o Victoria o Florencia quien me ayude. Bueno, muchas gracias. Y si entonces, el mismo artículo, la misma reforma constitucional de 1994 garantizó a través del artículo 37 lo que está marcado ahí, la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos. Ya, y se garantizará, miren la mención, por acciones positivas. La ley de cupo ya había sido anterior, pero este artículo constitucional consolida la ley de cupo. Entonces, y luego empezamos a hablar de la paridad. Los partidos políticos, bueno, son la representación, yo solamente les marco la representación de las minorías. Lo que estoy marcando es una serie de normas que se incluyeron en la reforma de 1994 que contribuyen a la protección de las minorías frente a la discriminación y frente a la situación de desigualdad. El artículo 43 incorpora el amparo, pero además la figura específicamente del amparo colectivo contra cualquier forma de discriminación. Y ya les voy a dar, casi al terminar, un ejemplo de un fallo muy reciente de amparo colectivo por discriminación. Entonces, la incorporación de la garantía procesal amparo colectivo viene a reforzar esta tutela de
las minorías. Solamente aquí regresamos a la representación gráfica de esta orquesta. Lo comparo también con el fenómeno de inclusión. Sudáfrica es el país más desigual del mundo. Es un país que tiene entre 70 y 80% de población negra, que está excluida aún con un proceso de intento de disminución de esa desigualdad estructural, pero lamentablemente sigue siendo el país más desigual. Y luego del apartheid y todo el fenómeno de exclusión o de segregación racial muy fuerte, como ustedes saben, con la historia del presidente Mandela especialmente, comienza un proceso de reconstrucción de la presencia de la población mayoritaria en términos cuantitativos, pero minoritaria en términos de derechos, como la población negra. Y en el rugby se ve el intento de uno de los tantos elementos aglutinadores. El rugby es un deporte nacional, pero nacional era ser solamente blanco sudafricano. La selección, aunque era un deporte nacional, pero sin embargo el 80% de la población negra o del 90% prefiere el fútbol y no el rugby, porque todavía está la caracterización de que el rugby sigue siendo un deporte de élite social. Sin embargo, se logra trabajar durante mucho tiempo para que también la imagen de una selección nacional ofrezca la diversidad racial y cultural que presenta un país, y no solamente una cuestión de imagen, sino por supuesto, que eso se traduzca y radie en todo. En algunos aspectos ese fenómeno es muy digno de destacar, aunque todavía, por supuesto, lamentablemente Sudáfrica tiene muchísimo de segregación racial. Para dato ilustrativo, Catamarca, esto también es para hablarlo en muchas otras oportunidades. Ojalá tengamos la posibilidad, yo a disposición para en otra oportunidad profundizar estos cuadros, pero en encuestas recientes, que ya incluso esta encuesta mostraría un resultado mucho más significativo, Catamarca tiene un 70% de respuesta positiva respecto de si la sociedad experimentó o no situaciones de discriminación. La media nacional es 65%, y la respuesta catamarqueña es del 77%, con lo cual eso manifiesta dos cuestiones: que evidentemente se discrimina mucho, que indudablemente la sociedad catamarqueña manifiesta enormes niveles de desigualdad y también de discriminación como tantas otras, y que además el umbral, la sensibilidad respecto a la discriminación va aumentando. Entonces cada vez somos más los que nos damos cuenta de cuándo estamos frente a una situación de discriminación. ¿Qué tipo de acciones positivas? Y tiene que ver un poco ahí con la consigna que les voy a entregar, que luego les voy a explicar. La más característica, la más fuerte, la más impactante, tal vez el sistema de cupos o cuotas, es decir, el que determinados espacios sean ocupados se garantice la presencia de los grupos minoritarios. Aquí hablamos de el cupo trans el cupo laboral trans, hablamos del cupo femenino para la participación política, hablamos del cupo de artistas para participar en la fiesta del poncho, hablamos del cupo de mujeres para actuar en el Cosquín Rock. ¿Recuerdan tal vez ese debate que se generó no hace mucho tiempo, de que no había, y hay el mismo ejemplo el mismo Palazzo, organizador del evento, decía que no había grupos con tanto mérito como para lograrlo? Entonces la lucha mérito-inclusión, a la lucha mérito-inclusión la ganaba mérito, porque se priorizaba teóricamente el mérito y se decía no hay grupos de mujeres en condiciones de ser incorporadas. Bueno, entonces, ¿por qué? Tal vez porque, y ahí vemos una diferencia estructural, la escasa política de fomento para la inserción de la mujer o la valoración de la mujer en escenarios de competitividad de ámbitos preferentemente masculinos.
Esto es un debate también que merece mucho más análisis. Pero también los tratamientos preferenciales, las becas, las ayudas económicas, hasta de algún modo el IFE es política de beca y de subsidio, muchos mecanismos de exención impositiva, de beneficio económico, son acciones positivas, se le otorga a un grupo en desmedro de otro, se priorizan, vienen dos personas, yo le doy a uno y no le doy a otro, estoy discriminando en igualdad de circunstancias, pero estoy priorizando dándole preferencia a una situación de tratamiento que merece un tratamiento especial. Bueno, todas están relacionadas, programas de inclusión, son todos estos programas de inclusión, y esto es solamente a título de ejemplo. Reconocimiento de derechos especiales. La realidad, como les decía, la realidad de Catamarca también nos muestra ejemplos. La obligación de contratación, empleo local y proveeduría local en un 70% a las inversiones mineras, hasta la misma obligación de los establecimientos comerciales locales de tener productos como Cotalí, por ejemplo, el favorecer la inserción de productos regionales en los mercados, en el sector gastronómico y turístico local, o en los establecimientos comerciales. Es decir, esta necesidad de tomar medidas que a determinados grupos en desmedro de otros, pero porque esos grupos históricamente han sido excluidos o son excluidos, debe ser analizado desde la mirada de la política pública y desde las acciones positivas. Y aquí me gustaría poner en crisis estas falsas dicotomías, estos falsos dilemas, estas falsas disyuntivas. No es que calidad versus inclusión. Ya les voy a dar algunos fallos también porque el tiempo todavía lo va a permitir, independientemente de las intervenciones de ustedes, que no podemos elegir o creer que vamos a elegir o que vamos a resignar calidad si fomentamos la inclusión. Tal vez en la orquesta de Chicago durante unos años, o en la selección de Sudáfrica, esa selección o esa orquesta perdió los altos niveles o descendió los altos niveles de calidad. Gana en otro paradigma que es el de la inclusión, y no necesariamente son modelos excluyentes, porque la idea es volver a encontrar los equilibrios entre la máxima calidad y un colectivo o un órgano, una actividad que refleje la participación de todos los grupos. No necesariamente el mérito, no es el garantizar la igualdad real de oportunidades no es sacrificar el mérito, pero tampoco el mérito puede ser el único mecanismo para el acceso también debe pretenderse alcanzar el máximo nivel de mérito con los mejores niveles de garantía de la igualdad real de oportunidades, con los mejores y mayores niveles de inclusión. Si nosotros, por decir, si le exigiéramos a la Selección Nacional de Fútbol que tuviera de los 23 jugadores o de los 30 jugadores que son convocados, debiera garantizarse por lo menos un jugador por provincia, que cada provincia se vea reflejado en esa selección nacional, reflejada, y que tenga un futbolista representando. Bueno, obviamente que es una discusión que merece muchas otras. Aparte, estamos hablando que en nuestra asimetría del federalismo el 60% de la población está concentrada en 3 provincias, pero solo para dar un ejemplo de que las miradas o las necesidades de coberturas de minorías y de inclusión no deben hacer perder de vista la necesidad de encontrar los mejores niveles
de calidad de eso que uno pretende buscar. Pero el parámetro de inclusión debe ser tan importante como el parámetro de calidad. Incluso en algunas situaciones debe ser hasta superior. Vimos políticas públicas, esas acciones positivas necesariamente deben estar implementadas desde los órganos específicos del ejercicio de políticas públicas. Hablamos especialmente de poder legislativo y de poder ejecutivo. También el poder judicial tiene un rol fundamental y protagónico, no solamente en los casos traídos a su análisis, en los que puede determinar y hacer justicia puntualmente, sino también en muchos casos determina políticas públicas, puede tomar decisiones que pueden ir incluso un poco más allá. Ahí hablamos del activismo judicial, de los jueces vienen marchando, es un debate que merece también un análisis hasta dónde pueden los jueces hacer ejercicio jurisdiccional determinando políticas públicas, pero nos podemos permitirle o situarnos en un punto de que en muchos casos es admisible la posibilidad de que desde el Poder Judicial se tomen decisiones que en definitiva determinen la garantía efectiva al ejercicio de derechos de muchas personas y por lo tanto eso satisface fines de políticas públicas y es en definitiva una misión que tiene el órgano como el Poder Judicial como poder republicano. Pero hay un elemento, y lo digo muy rápidamente porque es muy técnico, jurídico, y no deseo ingresar en cuestiones estrictamente jurídicas, pero lo veamos, yo creo que estamos, me parece, porque presiento que Victoria está por decirme que estamos en... Sí. Bien presentido. Sí, ya estaríamos como para hacer el corte. En el chat hubo varias participaciones, así también, bueno, termine y después se le vamos leyendo. Bueno, yo si les parece, me gustaría este análisis de fallos, yo lo dejaría, o sea, que no finalicemos la clase de hoy sin que le haga mención a esos fallos. Vamos, si te parece, Victoria, a leer algunos comentarios o preguntas. Está con el micrófono... Sí, perdón, se me fue otra pantalla. No, decía que perdón, que no era mi intención interrumpir así tan intempestivamente, pero bueno, vamos a... Está bien, está perfecto. Digo que sí. Aún generando el espacio de debates, si yo en algún momento volvería a estos fallos para contárselos. Ok. Perfecto. Bueno, innumerables felicitaciones, excelente la clase, que muy buena exposición. Y a ver, me estoy yendo para empezar con las primeras. Un comentario. El Estado marca desigualdad o si se quiere discriminar al no dar servicios básicos a toda la población. Es como una pregunta, y concentra los mismos solo en sectores determinados. Hablamos de los servicios, perdón, los servicios básicos. Si marca desigualdad sería al no dar servicios básicos a toda la población. Sí, me viene perfecto el comentario de quién, Victoria. Es de Carlos Uslengui. Carlos, me viene perfecto para contarles dos situaciones, lo hago muy breve. Hay tres situaciones, ven ahí al final de la diapositiva el fallo, hay aulas containers y servicio de trenes. A veces las decisiones de las políticas públicas, no necesariamente intencionadas en ese sentido, por supuesto que no, contribuyen a perpetuar las situaciones de desigualdad. A veces los mejores servicios están en los mejores lugares, los lugares más favorecidos de la sociedad cuentan con los mejores servicios en todo sentido. Y esas, por supuesto que es una construcción sistémica, esto es un sistema, y no lo vamos a lograr de un día para otro, pero si pudiéramos intentar equilibrar los mejores servicios o colocar los mejores servicios para todos los sectores, estaríamos por lo menos no contribuyendo a la perpetuación de esa desigualdad.
la justicia de Buenos Aires condenó a una empresa de transporte de trenes a brindar el mismo servicio de calidad, tanto para los sectores más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque organizaba el servicio de trenes de mejor calidad para los partidos o sectores, barrios más privilegiados, y los servicios de menor calidad para aquellos sectores más vulnerables. La justicia lo condena, la justicia de Buenos Aires hace unos años condena, puedo pasarles, lo puedo subir como material, voy a estar a disposición para todo lo que requieran respecto de esto, de ampliar, pero condena como creo que pregunta Carlos, al Estado a brindar igual servicio en igualdad de circunstancias a todos los sectores. No solamente al que tiene mayor capacidad contributiva para pagarlo, porque si no acentuamos la desigualdad. Las aulas containers. Se decidió que los containers de trenes en desuso, los containers del puerto, los containers del puerto en desuso, sirvieran como edificios para la instalación de aulas para uso educativo en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires más desfavorecidos. Se lo declaró inconstitucional por discriminatorio, porque ¿por qué se construyen establecimientos educativos de primer nivel en los sectores más favorecidos y se estigmatiza a la población enviándole a aulas que son containers de puertos? Es decir, en muchos casos las medidas de planificación de políticas públicas recrudecen la situación de desigualdad, la empeoran. Y con un ejemplo muy rápido bueno, se lo dejo para el final, se lo dejo pendiente, así avanzamos con otra, pero voy a hablar de un fallo de Colombia sobre el sistema educativo, pero lo dejo para el final y lo anoto aquí. Sí, Victoria. Tenemos muchos comentarios en el chat, vamos a continuar leyendo con Victoria. María Luisa Moreno escribía hace un rato de que ahora debemos ver cómo adecuamos la legislación para que las mujeres podamos acceder a las senadurías, principalmente en Catamarca, y también a las intendencias, también para encabezar listas. La paridad nos ayudó, pero todavía no accedemos a los espacios de poder. Bien, María Luisa, y gracias por soportarme por segunda vez, porque ya fue alumna en otra instancia académica, y perdón, pido mil disculpas por someterla a María Luisa a una doble sufrimiento, pero gracias, y además con cuestiones de INADI me puede colaborar e ilustrar con mucho más detalle. María Luisa es por supuesto una realidad que refleja la presencia sobre todo en la Cámara de Senadores y en las concejalías y en las intendencias, todavía mucha presencia o muy poca presencia de la mujer. Creo que es fundamental trabajar en ese sentido. Creo que se ha avanzado bastante y en eso podemos coincidir muchos, que hoy el mapa social, político, laboral, presenta una mucho mayor inserción de la mujer en una gran cantidad de espacios en los que antes estaba excluida o de los que estaba relegada, pero todavía una de las principales manifestaciones es la que María Luisa mencionaba. Creo que es una realidad que se está trabajando, me parece que hay propuestas, hay dudas si ya hay alguna formal, pero yo creo que la oportunidad debiera ser, y en eso me meto en un terreno que merece un análisis mucho mayor todavía y mucho más profundo, pero me parece que la instancia sería una reforma constitucional, María Luisa, y eso debieran ser garantías que se establezcan. Pero yo tengo entendido, he leído proyectos, no sé si presentados formalmente, pero he leído algunos proyectos que ya analizaban la necesidad de la incorporación, o sea, de un plan gradual para garantizar la paridad de la mujer en el Senado provincial. Bueno, gracias Gonzalo. Te leo otra consulta que escribía Ariel Paz, que dice, quisiera saber si comparte... ¿Ariel? Sí, escribí
quisiera saber si comparte que vivimos en una aceleración en la pérdida de calidad en el sistema legal, una caída en el sistema de información pública, en la transparencia, una ausencia importante en redes de relaciones entre el Estado y distintos actores sociales y un aumento de la ilegitimidad institucional. En su caso, ¿cómo piensa que se podría mejorar la seguridad jurídica como una condición para el desarrollo integral de la sociedad? Creo, no sé si escuché, me parece que Ariel, Florencia. Sí. Sí. Ariel, me parece muy pertinente y muy atinada su observación, pero no debiera yo agregar el pero. Lo que pasa es que ha incluido temas que son tal vez de una complejidad que mi respuesta sin duda no va a satisfacer. Sí creo que en muchos casos la búsqueda de calidad, comenzamos diciendo que uno de los principales desafíos del derecho constitucional es la búsqueda permanente o de mejorar la calidad institucional, en eso debemos trabajar mucho. También el derecho en todas sus manifestaciones debe acompañar a esta necesidad de calidad institucional y por supuesto la mala calidad institucional en muchas circunstancias genera inseguridad jurídica, pero también soy optimista de que hace tiempo se viene reflexionando sobre la necesidad de cambio, que podamos advertirlo y que podamos trabajar en diferentes ámbitos para contribuir a una mejor calidad institucional en todos los aspectos que usted mencionó, pero que insisto, merece un análisis mucho más profundo. Es alentador que vayamos tomando conciencia. En ese sentido, la prioridad hoy no es que la calidad institucional no sea una prioridad, pero yo creo que una democracia con tantos excluidos necesita hoy la respuesta de otras prioridades y que en definitiva la calidad institucional va a ser una consecuencia de eso. Me parece, número uno, en prioridad, una democracia más inclusiva. La calidad institucional es obviamente una prioridad, pero que incluso va a ser consecuencia de una mayor inclusión, un mayor acceso de millones de personas a derechos fundamentales, considero hoy prioritario, fundamentalmente prioritario, esencialmente prioritario. Bien, también tenemos el comentario de José, que decía que el proyecto de reforma del Estado, que está hoy en los medios, sostiene el ingreso no por cupos, pero sí por capacidad. ¿No les parece que en estos momentos debemos encontrar al menos un punto medio para lograr un sistema más equitativo? Porque no contiene a la gente que no tuvo oportunidades. Da por sentado de que todas las personas estudiaron y tienen un nivel cultural importante que les permitirá ganar un concurso, y esto no es así. ¿Me repite, Florencia, el nombre? José. José, sí, estoy de acuerdo. No he leído la reforma, no le voy a decir que no la he leído en profundidad, sino que no la he leído detenidamente, pero sí, por supuesto, considero que todos los instrumentos o herramientas de políticas públicas y de reformas estructurales deben incluir mecanismos de inclusión, deben incluir mecanismos de cupo, deben tener miradas de sensibilidad para aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades, no tienen las mismas oportunidades. Pero fundamentalmente lo veo incluso desde la necesidad, en elementos o en necesidades mucho más básicas, inclusive, por supuesto, como desde el comienzo, la satisfacción de necesidades básicas elementales, y que eso permita un mayor acceso garantice el acceso a la educación y por lo tanto a luego estar en mejores condiciones para competir en el escenario laboral. Es decir, es todo un problema sistémico, pero sí
considero que todas estas instancias deben tener necesariamente la mirada estructural y debe contemplar el análisis de los más idóneos, pero también un segmento de igualdad real de oportunidades para aquellos que no las tuvieron. Bien, Gonzalo, también comentaban recién sobre el cupo femenino en los escenarios. Dice que el proyecto de ley tiene media sanción, hay una ordenanza de cupo femenino en los escenarios del Consejo Deliberante Capital, y en función de eso, comentaban en el chat, Mario Jerez decía, justamente el grupo Las Margaritas lucha por encontrar su lugar en el mercado cultural de la provincia. Hicieron algunas peñas folclóricas en el Teatro del Sur, donde se hizo conocer a las artistas mujeres catamarqueñas que no fueron aceptadas en el Poncho. Lo que más me llamó la atención es que son muchísimas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de medidas. Bueno, yo no me acuerdo detalles de cómo fue, pero tal vez no le quiero pedir ni intervención a Florencia, pero recuerden, o a Victoria, pero recuerden la organización o el lío no el lío, pero fue un conflicto mediático de Palazzo con el Cosquín Rock, y cuando le hacía referencia lo recordaban ustedes, finalmente no sé cómo terminó, pero la presencia del pluralismo en los espacios artísticos viene siendo reclamada hace tiempo, y la presencia de colectivos históricamente discriminados viene teniendo cada vez más presencia. Es un tema muy actual. Hasta hace pocos días se estaba discutiendo el cupo laboral trans. Recuerden noticias a nivel nacional, recuerden noticias a nivel local. Estoy al tanto de este proyecto de artistas locales, mujeres. Me parece que es lo que se requiere. Si culturalmente y socialmente todavía no tenemos los mecanismos que garanticen los mismos niveles de acceso, debemos generarlo y provocarlos con políticas públicas y con instrumentos legales como el cupo político. Y en ese sentido también lo comparaba con los artistas locales en la fiesta del Poncho, cuando se generó también, es decir, estoy de acuerdo en generar mecanismos que permitan la mayor participación plural de todos los colectivos. Y eso no lo considero que sea en desmedro de la calidad. Considero que es una forma de ir reduciendo las desigualdades estructurales. Perfecto. Gonzalo, bueno, hay innumerables aportes en el chat, también, que son, o más que preguntas, son opiniones y puntos de vista reafirmando lo que estás diciendo. Y bueno, en vistas al horario, propongo lo siguiente: si quieres hacer un cierre, y los invitamos, por supuesto, como siempre, a todos los participantes a que este mismo ímpetu que están teniendo en el chat lo tengamos, y que de hecho está pensado para eso, para hacer nuestros aportes en el foro de intercambio que va a estar disponible a partir de mañana. Lamentablemente no nos podemos extender mucho más tiempo porque sigue otra clase, por eso les propongo que todos estos aportes que están haciendo, que por supuesto quedan guardados y demás, los traslademos al foro. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces sí, yo dedico 10 minutos más para cumplir con el tiempo y no perjudicar las siguientes actividades. Y agradezco muchísimo las intervenciones de recién, las que no se pudieron contestar, y también aquellos comentarios que me hacía llegar Victoria. Muchísimas gracias. Aquí pusimos al final algunos fallos que, por ejemplo, han sido característicos en los últimos tiempos. La heladería Fredo tenía la política tradicional de contratar solo varones. La justicia le impuso la obligación de garantizar la contratación de mujeres. El caso Cisnero es y hay algunos luego de Cisnero, algunos casos similares.
una empresa Tadelva de transportes de Salta contrataba como choferes de los colectivos solamente varones, las mujeres excluidas, discriminadas por esa determinación prejuiciosa de la empresa, inician un amparo, y la respuesta de la justicia es positiva en el sentido de empezar a garantizar un cupo femenino contratado para ejercer la función de chofer en esa empresa de transportes, un fallo que tiene mucha influencia en los últimos tiempos en el derecho. Quiero citarles un caso Lanceri de hace unos días, esto es de mayo. Esto se trata de que a las personas adultos mayores, los mayores de 70 años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían cumplir un ASPO, un aislamiento social preventivo obligatorio más restrictivo todavía. Recuerden que desde que se implementó el aislamiento, todas las personas podemos salir argumentando la necesidad de comprar alimentos o medicamentos, además de las otras excepciones, por supuesto, numeradas por la ley, y regresar a nuestro hogar. El mayor de 70 años en Buenos Aires requería hacer una llamada telefónica solicitando esa autorización, y una vez que se le autorizaba, podía salir. Era una restricción adicional, era una imposición discriminatoria. Se considera esto categoría sospechosa, es lo que yo quería marcar. La mención es muy jurídico, pero es cuando las normas se presumen constitucionales, las decisiones se presumen constitucionales, pero empieza a imponerse esta teoría de la categoría sospechosa. Cuando una decisión se presume que fue tomada con algún componente prejuicioso, discriminatorio, con algún rasgo que permita, que argumente según esa decisión, pero que sin duda que es irrazonable e infundada, se invierte la carga de la prueba. Es el Estado, o quien toma la decisión, el que debe, el Estado en particular, porque todos podemos tomar decisiones discriminatorias, el que debe justificar y argumentar y explicar por qué lo hizo. Si no lo puede justificar, la medida se cae. Esa es la presunción, se invierte la carga. En el fallo Lanceri, el Estado no pudo argumentar por qué le estaba estableciendo una restricción adicional y por qué lo estaba encerrando aún más al adulto mayor. Está bien, se entiende que la medida era de buena fe y respondía a una finalidad protectora, tuitiva, especialmente asistencialista, pero esto para que comprendamos que el asistencialismo por sí solo no es acción positiva. Puede ser una medida coyuntural en un momento determinado, pero el asistencialismo permanente perpetúa la situación de desigualdad. Si mantenemos a un grupo vulnerable en situación de beneficio económico permanentemente, también le estamos manteniendo esa situación, estamos consolidando esa posición. Si al adulto mayor, que de por sí es un grupo vulnerable porque por muchos motivos es excluido del acceso y goce a muchos derechos, si además lo encerramos en su domicilio, le estamos reduciendo su autonomía personal, aunque la finalidad sea protegerlo. Se declaró, finalmente, no lo puedo hacer más largo, se declaró inconstitucional. Esa medida hoy no está vigente, pero es para mucha discusión, y hay zonas grises, zonas intermedias, en las que es difícil establecer cuándo una medida es proteccionista y cuándo una medida es perpetuar una situación de desigualdad, cuándo una medida es discriminación positiva para ayudar y cuándo lo que hace es consolidar esa posición de discriminación. Es complejo. La Corte Interamericana en los últimos tiempos viene también teniendo fallos que colaboran y ayudan en este sentido, es decir, fallos de mirada estructural, fallos especialmente vinculados a la situación de pobreza, de trabajo esclavo en diferentes países latinoamericanos. Yo
me quedan 4 o 5 minutos, hablo de la necesidad de hablar, hablamos de perspectiva de género, yo adhiero a todos los ámbitos de ejercicio de políticas públicas de género, pero además me gustaría ampliar, y es la perspectiva de vulnerabilidad, es decir, que la variable género sea una de las consideradas en un amplio concepto de perspectiva de vulnerabilidad, con todo lo que hemos venido analizando, y por lo tanto eso significaría hacer valer el principio de universalidad de los derechos humanos. Me queda decirles lo de un ejemplo de Colombia, pero que es perfectamente trasladable, de un fallo de Colombia, trasladable aquí. Normalmente nosotros establecemos los órdenes de mérito, por ejemplo, en muchos países tenemos los círculos, el cinturón 1, el cinturón 2, el cinturón 3, el cinturón 4, la estratificación social divididas por regiones en una ciudad. La 1 la más pobre, la 2 la un poquito menos pobre, así, hasta la 5, supongamos que es la de mejor nivel económico. Generalmente, supongamos, los médicos o los docentes, los mejores docentes rankeados van a enseñar a los establecimientos educativos, porque pueden elegir los mejores docentes en los mejores promedios, van a elegir el nivel 5, el mejor nivel social, con mejores transportes, con más seguridad, con mejores establecimientos, y entonces el mejor docente va a enseñar a la escuela más privilegiada, del barrio más privilegiado, de la sociedad más privilegiada, o del segmento social más privilegiado. Y el docente que fue el último en el orden de mérito, que tal vez incluso llegó hasta ahí a ser el último porque ya tuvo dificultades históricas, va a perpetuar, a garantizar tal vez mejores niveles de educación al grupo que está en el barrio 1, que es el barrio más carenciado. Entonces, si mantenemos patrones en los que los mejores van a los mejores y los menos calificados van al lugar que menos lo necesita, porque total lo mismo, son los menos calificados, no se tienen tanta necesidad que no puedo extenderme mucho más en esto, pero debiéramos tal vez intentar invertir la lógica de que no seguir condenando a los grupos más desfavorecidos, a los grupos más desaventajados, a servicios, a menos servicios, a menos posibilidades. Estamos contribuyendo a esa desigualdad. Entonces, en un fallo de Colombia se ordena en el sentido en que les contaba. Por último, y esto ya es conclusión, la última, prestemos atención a la pobreza como principal causa de desigualdad y discriminación. Luchemos contra la discriminación y la desigualdad porque sin duda son los grandes desafíos del derecho, y contribuyamos desde nuestros ámbitos, desde todos nuestros ámbitos, para contribuir a fortalecer la tutela antidiscriminatoria, para en definitiva garantizar el acceso a la justicia, y tengamos en cuenta que todos los ciudadanos de nuestros diferentes ámbitos debemos seguir fomentando una verdadera, efectiva e integral protección del derecho a la igualdad. Agradeciendo a Victoria, a Florencia, a Andrea, no sé si está Pablo, a María, perdón, a Nadia, y a todos ustedes especialmente por la atención, y felicitando porque estén desarrollando este espacio, que lo encuentro sumamente interesante y valioso para los desempeños en las políticas públicas de cada uno de ustedes. Y a todos los organizadores me despido agradeciendo muchísimo la atención, a disposición para toda vez que se requiera, y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gonzalo, excelente la clase. Bueno, claramente para todos los becarios también fue muy grata la clase, por básicamente nos damos cuenta con las participaciones que hicieron en el chat. Bueno, yo, lo personal, en mi nombre, en el nombre de Lices, dar las gracias a todos y a todas por estar presentes. Como siempre,
decimos estar un día viernes a la tarde participando de clases de este tipo, quiere decir que todos confiamos y pretendemos plantear algún tipo de cambio en el lugar donde vivimos. La verdad que no tengo, te voy a pedir, Gonzalo, si podés dejar de compartir Sí, claro. porque no sé si, no veo si está, sí, está a Andrea y estaba Pablo también. Si alguien quiere hablar, ahí estamos. Les damos la palabra y si no, nos vemos. Bueno, no, yo nada, agradecerle a todos los becarios que estuvieron presentes, la participación, sin dudas el desarrollo de la clase del doctor es, para mí es de otro planeta, es un gran docente, es realmente excelencia académica y bueno, se ha visto, como dice Victoria, reflejado en todos los comentarios de todos los becarios, toda la participación que han tenido, quedaron muchísimos mensajes sin poderse leer, pero bueno, nada, gracias Gonzalo y gracias a todos. Gracias Víctor, gracias a Florencia, Nadia, les mando un beso a todos. Muchas En nombre gracias. de ACEP. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo próximamente, creo que el 9 de octubre es la próxima fecha. Perdón, Gonzalo. ¿Cuántas actividades quedan, digo, de académicas? Queda una conferencia y un último módulo, porque son 4 módulos especiales. Así que actividades de clases online quedan 2. Pero bueno, aparte tenemos el foro, las lecturas, o sea que nos queda un trechito de camino por recorrer todavía. Bueno, muchos éxitos a todos y a todas los que están participando, que sigan todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Estemos bien. Igualmente.